Hola, hola, ¿qué tal gente? Aquí Angie y el día de hoy traigo un video en un formato muy diferente. Vamos a abrir una nueva sección en el canal que se llama ¿Qué hace especial la voz de X artista? El día de hoy vamos a estar analizando a un cantante que personalmente me gusta mucho, que es el cantante Roy Khan de la banda Conception ex Camelot, quien tiene una voz en verdad muy única y particular que vamos a estar analizando el día de hoy. Va a ser un video quizás un poquito largo, así que agárrense de unas papitas, un tecito, un café, un juguito y pasemos a revisar cómo ha evolucionado esta voz, cómo ha cambiado a lo largo de los años. Comencemos. Vamos a estar revisando un video que encontré que recopila los cambios vocales a través de los años. Muchas gracias al canal Roy Khan Fan, porque en verdad aquí tenemos un recopilatorio de una evolución hasta el año 2019. También tengo unos videos mucho más actuales que vamos a estar revisando. Y la verdad es que el cambio en su voz es muy interesante. Todo indicaba que su voz se iba a oscurecer en la forma que se oscureció e iba a cambiar en la forma en que cambió. A pesar de que está bastante joven su voz, ya habían indicios de esta textura como más aterciopelada, este color un poquito más oscuro, sobre todo muy marcado en la zona central de su rango vocal. Sobre todo en esa parte de su voz ya se notaba cierto peso, cierta oscuridad, a pesar de la juventud de su voz. Vamos a escuchar un fragmento y vamos a ir analizando su voz. Es una voz muy joven aquí y la verdad es que tiene una voz muy única. Acá está muy fraseada, muy ligada. Es una voz muy agradable. Se escucha, a pesar de que es un tono agudo, sí, no tiene tendencia a sonar como una voz ligera. Él juega mucho de la zona media al falsete o a la voz de cabeza. Es como un sello personal de él que ocupa este recurso. Voz de cabeza falsete básicamente es el mismo mecanismo, solo que el falsete se escucha más el aire, la voz de cabeza hay más cierre cordal, por lo tanto no hay ese escape de aire característico del falsete, pero el mecanismo se ha comprobado actualmente por estudios que es exactamente el mismo, solo varía el tema del cierre de las cuerdas. Y este es un recurso que ocupa hasta el día de hoy, ya más marcado hacia el falsete, pero acá lo lleva más a una voz de cabeza, no se siente mucho escape de aire. Los agudos aquí le suenan muy bien, pero la voz grave tiene otra textura muy distinta a la de los agudos. Y ahí vamos a ir viendo cómo su voz cambia bastante a través de los años, porque es bastante. El fondo vocal de él es clásico, por lo que vi en una entrevista, él tomó clases por 2 años con una cantante lírica, y en ciertos aspectos se le nota este entrenamiento en la forma en la que abre las vocales, sobre todo cuando va a la zona aguda, el cómo baja la mandíbula, cómo abre para proyectar esas notas agudas para que salgan más plenas, no salgan en un falsete débil, sino salen como en una especie de voz de cabeza, falsete reforzado. Y suena muy bien, y siempre está predominante esta voz más grave que tiene otro color, tiene otras características que se van a ir acentuando cada vez más con los años. Aquí aproximadamente avanzamos 2 años, estamos en el 95 me parece. Estamos en un mi bemol de la quinta octava ahí, con esa voz así
muy a lo heavy metal, ¿no? Esos como típicos gritos. Él tenía mucho manejo en estos tiempos de esto, lo hacía, pero muy, muy, muy genial. A mí me encanta. Es esas diferencias de colores que me dan el indicio de que su voz iba a cambiar. La voz grave, su voz modal con respecto a su voz de cabeza era muy distinta. Y claro, suena propio como de un falsete, de un barítono, que más adelante se le va a notar aún más esta tendencia vocal. Acá ya estamos en un registro más grave, siempre con un vibrato muy, muy marcado, ¿ah? Y eso es propio, claro, de su entrenamiento lírico. Y es algo que en verdad se va a mantener hasta el día de hoy. Ese vibrato bien marcado, las vocales con cierta apertura, cierto color también, la forma en la que él aborda estas notas. En general, en cómo aborda su voz, tiene un dramatismo muy natural que cada vez es más notorio. Si bien no es muy grave la nota, ya está esa base, como con esa resonancia un poquito más grave que empieza a ampliar, y en verdad que se amplía mucho con los años. Y también es destacable porque llegaba a notas muy agudas en una voz un poquito más plena, después siempre las aborda más desde un falsete, pero de alguna forma siempre recupera y llega a estas notas. La A está como muy, muy impostada, como muy en un estilo así como lírico. Obviamente nunca es 100% lírico cuando un cantante se dedica a otros géneros musicales, siempre hay como igual cierta influencia de un estilo personal que él lo tiene muy marcado. Su voz es muy reconocible fácilmente. Una vez que te acostumbras a ella, escuchas un fragmento, es como, oh, este es Roy Khan, porque tiene un timbre de voz muy, pero muy, muy particular. Y claro, acá se acentúa más. Estamos en un fa sostenido de la tercera octava y ya su voz ya se está moviendo un poquito más hacia abajo. Lentamente esa textura más aterciopelada en su voz cada vez es más presente. Estamos hablando que con diferencia con el video anterior son casi 10 años y ya su voz ha cambiado bastante. Ahí todavía está muy presente esa escena. Estamos alrededor del sol de la cuarta octava, con mucho brillo, la voz muy abierta, muy, muy presente la nota en un registro ya bastante agudo para una voz masculina. O sea, sol de la cuarta octava es bastante alto y llega con mucha energía allá arriba. Esto está en vivo, ya, no es un registro de estudio, es un concierto que grabaron en vivo. Y es muy genial su calidad vocal. Estamos en el re, en un re de la quinta octava. Y en verdad, el cómo estira su voz hacia esa nota es maravilloso. O sea, como primero llega al do sostenido, luego pasa al re. Y es pero genial cómo la voz, en verdad, cómo se estiró y orgánicamente y con mucha libertad llegó ahí arriba. Es genial escuchar estos registros, en verdad, porque muestra la flexibilidad vocal que tiene, el manejo del instrumento vocal que además tiene, y también la expresividad que tiene para cantar. Es una voz que se siente muy, muy orgánica y eso me encanta. Es una voz muy viva.
Acá llegamos al si bemol en la cuarta octava. Y si bien se nota un poquito de dificultad o de más esfuerzo físico para llegar, llega bien a la nota, llega afinada. Pero siento que hay algo en este punto de su voz. Me da la impresión que hay mucho empuje de aire y hay cierta tensión que le impide subir con facilidad, sin tanto el esfuerzo, porque antes era como que abría la boca y salía la nota. Acá hay un poquito más de esfuerzo, llega bien, sí, pero se nota más esfuerzo. Y esto es igual indicio de que su voz está cambiando. O sea, si comparamos el sonido que tiene aquí comparado con los primeros años, se ha engrosado mucho la voz. Hay un engrosamiento que se siente natural, sí, ¿eh? No llevar este nuevo peso o nuevo color en la voz hacia los agudos como antes, hay que hacerlo distinto. Felizmente sí, he visto registros bastante actuales y ha conservado bastante bien la voz a pesar de lo que se le ha engrosado, porque se le ha engrosado un montón. O sea, en este punto sus notas más graves estaban más o menos en la parte medio grave de la tercera octava, pero después ya llega a notas mucho más graves en la segunda octava, que vamos a verlo más adelante, con una resonancia muy muy bonita, un color muy bonito y una textura cada vez más aterciopelada y dramática. Acá estamos ya en el do sostenido de la quinta, pero ya llegamos más en una calidad de falsete. Aquí se siente una voz un poquito más aireada, pero mucho más dulce también. Es precioso este falsete, lo podría escuchar todo. Mucha delicadeza. Si bien su voz se ha oscurecido y ha cambiado, no pierde esta delicadeza de cantar en este falsete tan bonito, que también es una cualidad de él que con los años cada vez va a ser un recurso más recurrente y es como su forma de resolver el alcance hacia esos agudos, ¿no? Hay más sutilezas en su voz, pero que con los años al engrosarla le dio otros colores y otro dominio en sus voces, sobre todo intermedias y graves, que le dieron el sello al final a su voz muy característica que él tiene. Hacer este video no es fácil, de repente de hacer observaciones más técnicas no es fácil para mí porque yo admiro mucho a este cantante, lo he seguido por muchos años y no es fácil de repente notar que tiene, ahora que tengo más conocimiento de temas vocales, notar que de repente tiene ciertos temas técnicos por resolver, pero que los ha sabido llevar muy bien a través de los años y que no ha perdido mayormente su voz, se ha transformado y eso de alguna forma me indica que igual hay una conciencia de su voz, de su conocimiento, de su instrumento. Ahí la nota más alta fue un la en la cuarta octava y bastante con harto peso, no pierde el color característico de él. Hay ciertos beneficios en esto de que la voz envejezca y crezca con uno, de que claro, la voz empieza a sonar más consistente en cierto rango de voz y aquí ya no hay tanto cambio vocal con respecto como a la zona más grave de la voz, está más estable. Hay quizás un poquito más de dificultad para llegar, puede ser, se nota al menos según los videos que voy viendo, hay un poquito más de esfuerzo físico, pero sigue llegando al tono y sigue llegando abierto, aunque se siente un poquito tenso, pero sigue llegando. Instintivamente yo creo que de alguna forma mantener este entrenamiento clásico como consciente en la forma en la que abre de repente las vocales, en el vibrato, todo eso le suma y le ayuda además. Esta apertura adicional siempre ayuda a que podamos llegar con más holgura a las notas que son como más de paso, porque acá ya estamos en notas de paso alrededor del sol, del fa, estamos en zonas de paso según la tesitura vocal del cantante, va a tener distintas zonas de paso y estamos más o menos ahí, estamos en ese límite y lo supo mantener bastante bien. Y hay algo que no mencioné y que claro, cantar en una banda de metal con un montón de instrumentos atrás genera una presión muy grande al vocalista y esta presión es la de sonar fuerte, porque si no sientes que no te escucha la gente y este empuje que a rato siento en su voz, yo creo que viene de eso. Porque aquí en estos registros que son un poquito más acústicos, más libres, donde él se puede escuchar mejor, porque a veces te falla el INIR o por X motivo te dejas de escuchar bien,
Y eso genera naturalmente esta respuesta en el cuerpo de querer empujar la voz para que salga más y es contraproducente al final, o sea, y puede acarrear problemas. Pero me alegra ver que en los registros ya más holgados, más acústicos, él está en control de su voz. Entonces, vamos a ver un registro acústico cuando aquí decidió salirse de Kamelot, mucho más íntimo, y su voz en verdad se nota mucho más libre y más cómoda en este momento. Lo digo porque en el tiempo que yo escuchaba a Kamelot, sentía que había cierta tensión y problemas para llegar a los agudos. Hubo un momento que le costó un poquito. Y yo creo que viene de esto, este empuje constante que el cuerpo te obliga a tener cuando tienes una banda que suena muy pesado y tú tienes que sobresalir, tu voz tiene que escucharse. Uno, también hablo de la experiencia, también me tocó vivir esa situación en que no me escuchaba y que tenía que cantar más fuerte y uno empieza a empujar, es como una respuesta totalmente involuntaria al no sentirte que te escuchas bien y pasa que te empieza a generar problemas, puede ser para llegar a la nota, afinación, que te genere alguna tensión también. Pero aquí me da a entender de que no hay ese problema en un ambiente un poquito más tranquilo, más controlado, de que todavía él está en control de su voz. Vamos a escuchar un poquito. From the waters, keep them apart, so she lights up the candle, hope to be found, captive of mind by the darkness around, whom as a mountain she never will know. Ahí se nota cuando dice more, more. Como desciende la mandíbula, la apertura más vertical, mantiene mucho eso en su esencia vocal, el vibrato, la forma de abrir las vocales más verticales que horizontales, al menos la mayoría de ellas, sobre todo las que son vocales más abiertas, la A, la O, siempre muy verticales en la apertura y bien cubiertas, sobre todo en los últimos años hay cierta tendencia a cubrir más la voz también, entonces es como que le suma eso, ¿no? Le suma como este color más oscurito. Que le queda en verdad, es un color muy bonito de voz el que tiene, se siente como una caricia en los oídos, sobre todo cuando canta así tipo balada, pero vamos a escuchar este registro del año 2018. Hay un lapsus acá de muchos años porque él se alejó totalmente de la escena metalera y de repente compartía, qué sé yo, cosas musicales que hacía para Navidad o cosas así para ocasiones muy especiales, pero él se alejó muchos años de la escena del metal. Lo lloramos mucho, yo creo, los que somos muy fan de él. Fue muy triste cuando se fue, pero también lloramos de alegría cuando anunció su regreso al año siguiente, 2019. Así que vamos a escuchar este fragmento y vamos a escuchar cómo esa voz ha madurado. Muy bonita su voz, como ha agarrado ese cuerpo en la zona más media, intermedia, grave. Hay mucha apertura también ahí, se siente y se escucha cómo resuena la voz en ese punto. Y cuando accede a los agudos siempre es muy delicado, tiene mucho cuidado en la forma en la que accede a estos agudos. Y es una elegancia. Yo diría eso, su voz es muy, pero muy, muy elegante, porque siempre la forma de matizar, la forma en la que también ocupa las dinámicas de la voz, siempre es muy elegante, se siente muy cuidado, sobre todo cuando canta ya sea tipo balada. Hay mucho cuidado en cómo mueve la voz. Es una voz además muy teatral, está acompañada de mucha performance. Vamos a tratar de ver algo en vivo donde se vea su corporalidad, porque también es una característica que a él como vocalista le suma un montón, que es muy corporal, de hacer gestos, mover el cuerpo,
Eh, y es paradójico, entre comillas, es como el contraste de que él quiso dedicarse, tuvo la opción de dedicarse a lo más clásico, pero él eligió dedicarse a la música más pesada y de alguna forma ha llevado mucho de esta formación clásica a su presencia escénica, porque se siente como un actor en el escenario. La forma en que gesticula, la forma en que se mueve, es muy dramático, es muy teatral para presentarse como vocalista. Le da una presencia escénica muy particular, mucha presencia escénica, es algo que siempre le comentan, mucho dramatismo, mucha teatralidad. Cameron le dio mucho esta como cierta como elegancia a la música, su presencia escénica y la forma que él tenía de cantar, y que es mucho del sello, de hecho, que actualmente Camelot también conserva. Año 2019, aquí volvió con su antigua banda Conception y la verdad es que fue una alegría verlo cantar de nuevo, y más encima con su primera banda. En verdad que creo que todos lloramos de alegría cuando él anunció su regreso. Estamos en el sol de la cuarta y si bien su voz ya se siente más madura, más pesada, logra llegar con bastante presencia en estas notas. No me gusta esto de clasificar tanto las voces, pero sobre todo cuando estamos en el ámbito contemporáneo, pero sí, su voz se acentuó más a una zona más de barítono. I want you to tell me empower my consciousness dies in your warning hands. Want you to wake me to tell me the story of this home. Acá se sintió un poquito más de empuje para llegar a los agudos, se sintió como que había más empuje del necesario para llegar y faltaba un poquito quizás de apertura, y no lo digo solo por decirlo en realidad, y en verdad que es difícil hacer estas observaciones de un cantante que te gusta tanto, en verdad me está costando mucho, pero lo que quiero llegar con esto es que él también se da cuenta de que no estuvo del todo bien la toma porque él pide repetirla. Veamos. One last time. I want you to tell me empower my consciousness dies in your warning hands. Want you to wake me to tell me the story I can't oppose. Ahí se nota la diferencia, sobre todo en cuando hay ese pequeño quiebre a su falsete, que fue más orgánico, no se sintió como que forzó el agudo, sino que orgánicamente hubo este pequeño flip y su voz pasó a falsete, se sintió mucho más suelto ahí la voz, sobre todo cuando decía consciousness también bajó más la mandíbula, hubo más apertura para llegar a la nota con menos dificultad. Entonces él igual siento que es un cantante muy inteligente, muy consciente de su instrumento, muy consciente de cuando puede o no puede hacer algo, o si puede hacerlo mejor, porque uno no pide de nuevo grabar si uno quedó conforme, y él lo pidió. Actualmente le está tomando clases, pero de que ha sabido conservar su voz, sin duda. De que han habido cambios, también sin duda. Su voz se ha oscurecido un montón, y ahora vamos a analizar cuánto se ha oscurecido. Vamos a escuchar primero un registro del año 2006, pero que ya cantaba notas bastante graves. Acá ya hablamos de que el cambio vocal que él tuvo fue notorio, o sea, muy notorio. Vamos a llegar a notas muy graves aquí. Once my life was plain and clear. I recall once my ignorance was bliss. Estamos en un sol de la segunda octava. Estamos bastante abajo para lo que escuchamos al inicio, que estaba muy arriba, ¿cierto? Pero lo interesante es cómo él lleva esta voz tan grave y también puede estirarla bastante hacia arriba también. Pero este color característico de sus graves es algo que en verdad le dio otras características a su voz que en verdad que la hacen muy especial. Ganó muchos graves, en verdad, porque antes cantaba alrededor de esas mismas notas en la tercera octava, rara vez bajaba de la tercera octava, y acá ya hay una consolidación de esta zona más grave de la voz, una extensión del rango vocal hacia los graves, más oscuridad, más una voz más aterciopelada, ya no se siente una voz joven en este punto, ya estamos en el año 2006, y lo interesante es que es capaz de subir a los agudos.
Vamos 2 octavas más arriba ahora. Es bastante largo el salto, comenzando aquí y ahora estamos acá en el sol de la cuarta, y su voz se nota que es una voz más pesada, más madura, y aún así logra llegar ahí arriba bastante bien, con bastante consistencia. Ahí llega el si bemol nuevamente y también la voz se siente bastante abierta, y si bien se ve cierto esfuerzo físico, llega de buena forma a la nota. Y claro, es que su voz ya está mucho más grande, más pesada. Once my life was plain I recall once my ignorance was bliss. La resonancia se llega a escuchar en el video, cómo resuena su voz. Pero a pesar de esa resonancia y ese color grave que ganó a través de todos estos años, aún puede llegar al estribillo cuando está más alto. Vamos a escuchar. La canción la bajaron medio tono. Sigue siendo una canción bastante exigente en cuanto a rango vocal. Sigue siendo exigente. Came like a surprise came like a surprise. Claro, hay medio tono menos, exactamente. Si bien en ese último registro hay medio tono menos, sigue llegando muy bien a la zona aguda de su voz, que ya es como su límite a menos que pase al falsete. Pero siento que en cuanto a riqueza sonora, ganó mucho a través de los años. Y vamos a contestar la pregunta del inicio: ¿qué es lo que hace tan especial la voz de Roy Khan? Es precisamente esto, es precisamente la capacidad de cantar con una voz grave, muy aterciopelada, que funciona muy genial en las baladas, y poder subir además a la potencia de una canción mucho más enérgica y llegar con bastante cuerpo a notas bien agudas en una voz bastante más pesada de lo que solía hacer. Ha sabido ocupar este instrumento a través de los años y saber mantenerlo también, porque no es fácil. En los hombres usualmente los cambios vocales son mucho más drásticos, y en el caso de él en verdad que es muy drástico. Si comparamos el primer audio de esta como evolución con el último, hay un contraste bastante grande en el sonido de él, pero siento que más que quitarle, le ha dado otras herramientas, otros matices a su voz, más riqueza sonora, más rango vocal del que ya tenía, porque si bien ahora los agudos los alcanza en una calidad falsete, ganó mucho los graves, ganó mucho los graves, y le dio además ese color característico que nosotros los fans nos encanta y que siempre que lo escuchamos lo reconocemos fácilmente. Espero les haya gustado este video. Todos los comentarios aquí emitidos siempre son desde una perspectiva técnica, pero cuesta un montón ser objetivo cuando estás analizando a un cantante que te gusta mucho, y en verdad no fue fácil hacer este video. A la vez lo disfruté porque revisité muchas canciones que no escuchaba hace mucho tiempo, y es maravilloso ver cómo su instrumento sigue funcionando. Espero les haya gustado este nuevo formato de video. Esta es una nueva sección que abrimos en el canal, y en verdad espero que me dejen recomendaciones de algún cantante que les gustaría que hagamos este análisis como de la evolución vocal de cantantes. Y dejen sus recomendaciones, sus peticiones. No olviden dejar su comentario, su like, suscribirse si les gustan el contenido que están viendo. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.